Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el curso. Eh, por favor, enciendan su cámara un momento. Voy a tomar la captura de pantalla para evidencia de esta semana. Después la pueden volver a apagar. Muy bien, ya pueden apagar sus cámaras. Voy a compartir pantalla. Y bueno, ya le puse formato a este informe. La plantilla que creé, bueno, es una imagen de fondo que creé en Canva, simplemente como había demostrado la anterior. Eh, y alineé los objetos de esta manera. Bueno, los fondos creo que no se los he puesto. Sí, no se los he puesto aquí en, en el Classroom. Ahora, ya publiqué, ahorita acabo de publicar las instrucciones del proyecto de curso. Entonces, tienen hasta el 1 de julio para hacerlo. Mi recomendación es, con lo que terminemos de ver esta semana, ya puede empezarlo, trabájelo poco a poco. Las instrucciones están aquí en este documento, un documento de Google Docs. Y la plantilla aquí está, la va a necesitar y también este archivo que son sus datos. También les publiqué hace poco, bueno, lo que les he mandado por el grupo de Telegram, la referencia oficial esta de Microsoft para expresiones DAX, nos va a servir bastante. Y estos recursos extra para lo ya visto. Por ejemplo, primeros pasos en Power BI, aquí en este video hacen un dashboard desde cero. Fundamentos de Power Query, para repasar. Esquema de estrella, esto también lo vimos, recuerda el modelo de datos. Y también vimos un poco de combinación de consultas, entonces vamos a ponerlo de esta manera para que tengan aquí. Ahorita les voy a subir los fondos, los que utilicé para este segundo dashboard que estamos creando. Bueno, son estas tres imágenes, uno, 2 y 3, número de página. Entonces, vamos a agregar aquí, estos son fondos de la semana 2. Entonces lo pueden descargar. Son tres imágenes porque, recuerden, tenemos tres páginas. Técnicamente me faltaría darle aquí formato a este, no lo he hecho, pero porque vamos a hacer hoy algo para entrarnos en esto de las medidas DAX. Mañana empezaremos un nuevo dashboard. Y bueno, quedamos ayer con esto de la hipótesis de la relación entre esperanza de vida y mortalidad infantil. Entonces, yo lo que quiero hacer, bueno, esto y esto, simplemente voy a volver a pegar esto. Esto ya tiene un formato. La verdad es que esto no tiene fondo, pero tiene cierta transparencia. Miren, así se ven. No los copié. Ahora sí.
En realidad se miran así, tienen cierta transparencia. Voy a copiar este encabezado ya de un solo. Este y este de aquí. Para después, cuando personalice esta página, el fondo, pues simplemente acomodo. Los objetos estos ya están acomodados, por lo menos el, este panel, recuerda, este es como mi panel de navegación y mi panel de filtros. Entonces ahora, con este gráfico de dispersión, lo que estamos viendo de medidas, bueno, aquí la borré. Tengo que decir también lo siguiente, mire usted, las medidas, como son cálculos complejos, lo que va a manejar, podría también crear variables dentro de las medidas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Miren, voy aquí a nueva medida, le voy a poner un nombre. Bueno, dejémosle medida y miren, simplemente usted va a poner, por ejemplo, bar, y no es varianza, estas de aquí abajo sí son varianzas, mire, varianza de la población y varianza de la muestra. Pero yo quiero esto que es variable, una palabra reservada, y yo le puedo poner un nombre a esa variable, y después, en otra línea, vengo y hago ¿qué pasa con esa variable? Por ejemplo, yo voy a decir, esta variable va a ser igual a, oye, le voy a poner otro nombre, total. Entonces, esa variable va a ser igual a la función sum de la columna población, por ejemplo. Entonces, cada vez que usted haga una variable, tiene que acompañarla por otra sentencia llamada return, y esta sentencia return tiene que, eh, tiene que darle, tiene que darle un valor, o sea, una operación. Creo que si le pongo aquí, y miren, aquí me aparece total, me debería aparecer total. Sí, miren, me aparece en verde el nombre de la variable. Bueno, average, lo bueno, average de total. Miren, a veces no me deja. Cuando tienen algo así, como cuando está en Word, eh, el corrector ortográfico, es que hay un parámetro que no está correcto. Pues miren, si yo le pongo solamente return total, ¿qué me va a retornar? Pues el total de la población. Así es la sintaxis cuando utilizamos variables. Digo esto porque la fórmula que vamos a hacer para cuantificar la relación entre esas dos variables, entre esperanza de vida y mortalidad infantil, se simplifica haciendo uso de variables, si no, quedaría una fórmula DAX bastante extensa, lo cual nos da más posibilidad de error. Recuerde que le estamos ahí programando desde cero, entonces hay que optimizar tiempo, recursos. ¿Se entiende esa parte de las variables con DAX? ¿Sí o no? Sí, sí se entiende. Muy bien. Sí, Si alguien iba a decir algo, alguien. Muy bien, entonces es lo mismo, solamente nombre de medida. Lo único que aquí estoy introduciendo una variable, esa variable tiene que ser igual a algún cálculo y tiene que retornar esa variable u otro resultado. Siempre va esto con var para definir variables y return para definir el resultado. Entonces, vamos a borrar esta. Bueno, tendría que eliminarla de aquí del modelo, esa medida. Y ahora entonces yo quiero ver la covarianza, porque recuerdan lo que le dije ayer. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula de esta manera. Lo que está arriba es la covarianza
Ese término SXY es la covarianza entre esas dos variables. Y lo que está abajo son las desviaciones estándar de la variable X y la variable Y. En mi caso, la variable X es, bueno, está bien establecido. Es el eje X, esperanza de vida. El eje Y es mortalidad infantil. La covarianza es una medida que indica el grado de variación de dos variables respecto a sus medias. Entonces, si busco aquí covarianza, la covarianza va a ser este cálculo, mire. Esto es un símbolo sumatoria, entonces para todos los datos, desde 1 hasta n, ¿qué sería mi número de datos aquí? Mi número de filas. Yo lo que hago es, cada dato de x, se lo resto al promedio de x, lo multiplico por cada dato de y menos el promedio de y lo divido entre la cantidad de datos. Esta fórmula es la que quiero calcular en Power BI. No está en la librería DAX. Miren, ustedes aquí pueden buscar, por ejemplo, covarianza. No me da el resultado que quiero. Entonces, yo tengo que hacer varios cálculos. Para eso, vaya, voy a ejemplificar aquí. Voy a poner una tabla. Entonces, en esta tabla voy a poner X y Y. X es esperanza de vida, Y es mortalidad infantil, pero no como suma, sino como no resumir ambas. X es esto, y Y es esto. Si lo grafico, me va a dar este resultado, solo que aquí lo tengo con leyenda de continente y el tamaño de los países. Entonces, yo voy a crear una medida llamada covarianza. Voy a nueva medida, covarianza, y miren, voy a trabajar en otra línea. Voy a pegar esta imagen por ahora para que tengamos una noción. Miren, voy a pegar aquí la imagen. Ah, creo que no la puedo pegar así nomás. Tendría que exportarla. Bueno, ni modo, la guardo. Usted puede insertar imágenes perfectamente en sus informes de Power BI. Vamos al formato, imagen, y en imagen cargamos la imagen. Tengo esto aquí nada más como referencia. Entonces, esta va a ser una variable que voy a crear, el promedio de X. El promedio va a ser otra. Esta resta por esta resta va a ser otra variable, ya llevaría tres. Esta sería otra, cuatro variables que me van a crear esta medida, esta fórmula matemática. Entonces, miren, yo voy a empezar definiendo algunas variables.
voy a definir una variable, pongámosle n. ¿N qué es? El número de datos. ¿Cómo sé cuántos datos tengo en una, una tabla? Cuento las filas, ¿verdad? Cada fila es diferente porque corresponde a un país diferente. Entonces, hay una, bueno, pongámoslo mayúscula, ¿no? N. Entonces, hay una fórmula DAX que me permite calcular el número de filas de cualquier tabla. Esa función se llama countRows. Mira, aquí la tengo. ¿Qué hace esa función? Cuenta el número de filas en una tabla. Entonces, el argumento que le voy a dar a esa función es una tabla, cierro paréntesis, y esa va a ser mi N, que está aquí en el denominador. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Sí, se va entendiendo. Muy bien. Ahora, los promedios X y promedios Y, voy a también almacenarlos en unas variables. Vamos a ponerle, bueno, lo puedo poner aquí, average X, que es esperanza de vida, y aquí pues utilizo la función average, que me da la media aritmética. Si usted se pregunta cuál es la diferencia entre average o average A, es que average A incluye valores que no pueden manejar como números. O sea, si usted tiene texto y valores u otros valores no numéricos en esa eh, columna, pues lo puede manejar con average A. Y esta average X es lo siguiente, es como la media acumulada o la media evaluada en una expresión. Hay varias así, de este estilo, que dice average X. Tenemos otra que es sum X. Esas son suma y promedio iterativo. ¿Cómo así iterativo? O sea, imagínense que tengo datos de X y Y, entonces yo quiero X por Y, pero que me lo vaya acumulando por cada fila. Lo puedo hacer con esas funciones. Suma de X, si quiero el total, o average X, si quiero el promedio así, fila por fila, que me lo esté desglosando. Mientras que suma normal, sum, lo que va a hacer es que va a agarrar todo esto, lo va a sumar y me va a dar solamente un dato. Esa es la diferencia como importante entre esas dos funciones. Entonces aquí yo quiero solamente el average, quiero un número. No quiero fila por fila, ese número. Entonces aquí simplemente pongo, bueno, tendría que ser más bien, sí, fila por fila, average X para mi tabla, indicadores mundiales, y después la expresión. Y la expresión aquí se refiere a otro cálculo DAX o incluso a un nombre de una columna. Por ejemplo, una expresión podría ser simplemente, miren, esperanza de vida. Y esta para promedio de Y es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es qué columna quiero, que sería mortalidad infantil. ¿Me siguen hasta aquí con lo de los promedios? Estoy definiendo aquí. Eh, esta N es esta de acá. Este X barra es esta variable average X. Y esta average Y es este Y barra que miran acá. Cuando usted tiene una fórmula que tenga esta sumatoria, si estamos todos familiarizados con el símbolo sumatoria, ¿verdad? ¿Me siguen hasta acá? Con lo que representa cada una de estas tres variables en esta fórmula. Sí, ingeniero. Sí, Muy bien. Entonces, lo hago con este average X porque, bueno, cuando tengo una sumatoria, ¿qué es lo que pasa? Empieza en 1, entonces me va a dar X1. ¿Quién es X1?
X1 va a ser mi primera fila de mi tabla. Entonces me va a agarrar ese valor de X1, me le va a restar el promedio y luego me lo va a multiplicar por Y1 menos el promedio, agarra, y después eso se suma ahora cuando la sumatoria ya no es 1, sino que es 2, va aumentando. Entonces me va a agarrar los valores de X y Y en la segunda fila y me va a efectuar esta operación. Y así sucesivamente hasta llegar a N, que N en este caso es 216, la fila de mi tabla. Entonces ahora, aquí sí voy a introducir algo que es complejo. Elegí esta fórmula de covarianza y esto de coefficiente de correlación de Pearson porque para los datos que trabajamos es relevante, pero esta función que voy a introducir a continuación de DAX es un poco avanzada. Sin embargo, es porque lo demanda esta fórmula. Entonces, con que entiendan esta de contar filas y average X, ahorita estamos bien. Porque lo que voy a hacer ahora es una especie de tabla intermedia, una tabla implícita, que solamente va a afectar esta fórmula que estoy cuadrando. Entonces, yo voy a crear una variable, pero esta variable, miren, la voy a poner como este nombre, tabla intermedia. Y esa tabla intermedia va a ser igual a la siguiente función. Es una función que se llama añadir columnas, add columns. Entonces, esta función lo que me hace es que me retorne una tabla con columnas nuevas especificadas por una expresión DAX. Entonces, para añadir columnas, quiere decir que, o sea, quiero añadirle columnas de una tabla existente. La única tabla que tengo cargada aquí es la que ya combinamos, indicadores mundiales. Entonces, esa va a ser la tabla donde voy a extraer mis columnas. Y luego, ese nombre 1, expresión 1, es la columna que yo quiero crear en esa tabla intermedia, que no existe en realidad. No va a ser cargada aquí en datos, eso es lo que quiero decir. Entonces, a esta le voy a poner o varianza de nombre, entre comillas. Y ahora la expresión para esa tabla va a ser la siguiente. Voy a hacer esto, miren, voy a hacer esta división. Todo esto de aquí entre n. Entonces para eso voy a utilizar una función que es bien sencilla. La mencionó un compañero ayer, que es simplemente la función divide. Esa función divide es una división segura con la habilidad de manejar casos de división entre cero. Recuerda que usted tiene una división entre cero donde es matemáticamente posible y tiende a tirar error. Entonces, en este caso, que yo tuviera algún valor en cero en el denominador, me lo manejaría con un valor extra ahí. Por ejemplo, yo podría, con esta función divide, yo podría decir, si me encontrás algún denominador cero en mis divisiones, pues sí que es uno el resultado, para evitar el error. Entonces, miren, esta solamente tiene tres argumentos. Uno es el numerador de la división, otro el denominador. Y luego el resultado alternativo. Cuando ustedes miren un argumento en brackets, quiere decir que este argumento es opcional. No es necesario ponerlo. No es obligatorio, mejor dicho. Entonces aquí miren lo que voy a hacer. Voy a poner divide. Para que se mire mejor, voy a hacerlo en una nueva línea y aquí voy a poner. Esto sería, miren, esperanza de vida, esperanza de promedio, menos average X. Miren, aquí me aparece la variable que creé. Eso tengo que cerrarlo entre paréntesis porque está multiplicando. Y luego aquí lo multiplico por mortalidad infantil promedio menos average Y. Eso es mi numerador, miren. Ahora viene el denominador, que el denominador sería mi variable n. Y como resultado alterno podría ponerle 0. Y cierro aquí mi paréntesis de divide. Mire que eh, me está marcando dónde va cada paréntesis. Eso es muy útil para no perderme. ¿Se entiende esta parte, joven?
Sí, sí se entiende. Muy bien. Entonces, faltaría, recuerda que cada vez que usted utiliza una variable, mire, cada variable lleva un nombre y va definida por alguna expresión. Aquí tengo 4 variables. Esta de aquí es la más rara de todas porque utilizo esta función agregar columnas. Entonces, miren que estas variables son como escalares, por decirlo así, un solo valor numérico, mientras que esa variable tabla intermedia, como lo dice su nombre, es una tabla, es decir, es una colección de valores. Entonces, lo que voy a hacer con esa colección de valores de esta tabla intermedia, faltaría sumarlos por la fórmula, que la fórmula es una sumatoria. Entonces, yo lo voy a poner eso en mi resultado con return, que aquí me lo está marcando en rojo, es decir, que me hace falta, miren, cerrar un paréntesis. Me hace falta cerrar el paréntesis de agregar columnas. Y ahora sí, puedo venir aquí, poner return tranquilamente. Y lo que voy a retornar va a ser la suma de x, o sea, sum x de tabla intermedia, covarianza. Ah, miren que no me lo... Ah, perdón. Tabla intermedia, sí. La tabla que creé y la expresión es que me sume los datos de esa columna covarianza. En esa columna covarianza es la que creé aquí con añadir columnas de indicadores mundiales. Le saco los datos de esperanza de vida y mortalidad infantil, los restos por sus promedios, los restos de sus promedios, los multiplico entre sí. Esto me da una tabla de 216 filas con esta operación. Entonces, yo lo que le estoy diciendo aquí es que para los datos de esa columna, me los sume todos y me retorne eso. Le doy Enter, no tengo ningún error, entonces está bien. Vengo entonces y... Vaya, lo voy a poner aquí. En vez de desviación estándar, voy a ponerle covarianza. Y la covarianza es de menos 260. Pero ese valor, ya vamos a ver después cómo nos da con el coeficiente de correlación de Pearson. Esto lo voy a borrar, solo lo tenía como ejemplo. Pero miremos ahora entonces, coeficiente de correlación de Pearson, por aquí tenía la fórmula. Y la fórmula es simplemente esa covarianza que acabamos de sacar y la almacenamos en una medida entre las dos desviaciones estándar de las dos variables que estoy analizando. Entonces, en este caso va a ser algo bien sencillo. Miren, vamos a crear una nueva medida. Vamos a poner coeficiente de Pearson, pongámosle, va a ser igual. Y vamos a utilizar la función divide. Y con esa función voy a tener en el numerador la medida covarianza. Y en el denominador voy a tener la división estándar de la población de la esperanza de vida promedio por la desviación estándar de la población de tasa de mortalidad infantil promedio. Y como resultado alterno que me ponga 0, pero no hay ninguno 0, entonces no hay problema, simplemente hago esto. Esto lo voy a borrar, ya no lo necesito. La covarianza y aquí voy a poner el coeficiente de correlación de Pearson, que también se le llama R cuadrado, entonces vamos a poner aquí, yo lo voy a poner. R cuadrado que tiene este valor de menos 0,86.
Esto es lo que me da para estos datos de aquí. Entonces, les decía ayer, ese valor se puede mover entre -1, 0 y 1. ¿Dónde cae entonces este punto 86? ¿Más cercano a qué valor? A -1, ¿verdad? Entonces, si está más cercano a -1, obviamente no. -1 sería una relación entre las dos variables perfecta, o 1 también. Pero está cerca de -1, entonces la relación entre las dos variables es inversa, es proporcionalmente inversa. Que bueno, ya lo vimos de manera visual. Aumenta mortalidad infantil, disminuye esperanza de vida. Aumenta esperanza de vida, disminuye mortalidad infantil. Correlación inversa alta, correcto. Entonces ya con estos dos valores yo puedo concluir de que para una relación lineal, no nos perdamos, este coeficiente R cuadrado se utiliza para una relación lineal, es decir, una recta. Yo le había puesto la línea de tendencia, la había puesto, pero se quitó. Me imagino que se quitó porque yo aquí en el formato de este gráfico de dispersión tengo, bueno, no tengo el formato, sino que tengo un tamaño aquí de población. Si lo quito, ahí aparece, miren, la línea de tendencia. Esa línea roja es el modelo lineal que más se ajusta a los datos, a los datos dispersos. Entonces, esta es una función matemática, la función de la recta, la función lineal, que me puede servir para predecir valores de mortalidad infantil a partir de su esperanza de vida. ¿Cuál es esa función lineal? Sería mi tarea descubrirla. Aquí solamente tengo el coeficiente R cuadrado que me da este valor. No creo que miremos regresiones lineales aquí en Power BI. Pero sí, ya tengo un criterio para decir que la relación es inversamente proporcional alta. Ahora, ¿qué va a definir qué tan cerca esté de -1? La aplicación. Por ejemplo, hay algunas aplicaciones bueno, que conjuntos de datos, tal vez yo tenga que llegar a este valor en específico. Por ejemplo, punto 9999. O sea, si los datos no llegan a este valor de R cuadrado, entonces yo puedo descartar una relación alta de proporcionalidad, ya sea directa o inversa. Porque esto puede ser más o menos, ¿verdad? Punto 999. Entre más se acerque a uno, pues mejor va a ser la correspondencia con los datos reales y el modelo matemático. ¿Queda clara esa parte? Voy a copiar el formato de esto de un solo para después ponerle aquí el diseño. Faltaría el fondo para esta página. Esto está bien que lo deje aquí, covarianza, coeficiente R cuadrado, que deje este gráfico. Podría dejarle un mapa también, que no lo voy a hacer.
Miren, aquí solo le bajé esto para que tenga el mismo ancho que los otros, a pesar de que hay un espacio. Este de aquí tendría que balancearlo. Y bueno, ya lo demás es cuestión de formato. Entonces, tal vez lo más intimidante aquí fue hacer esa covarianza, pero bueno, vamos a ir de menos a más con el informe de mañana. Miren, van a ser varias fuentes de datos. Tal vez alguien podría decir que es un poco tedioso venir aquí a Power Query y subir 9 archivos de Excel, por ejemplo, uno por uno. Alguien me dirá por qué no se puede subir la carpeta, pero bueno, tendría que investigarlo porque he probado así subir las carpetas enteras y no queda como yo quiero los datos. Me omite algunas hojas. Entonces tendría que averiguarlo, pero de ahí, bueno, este informe ya está casi terminado, solamente le voy a dar formato a esta página y se los voy a subir. Eh, no sé si alguien para el informe uno, el dashboard uno, intentó abrirlo en su computadora, o sea, lo descargó del Classroom. Nunca les pregunté, creo, hasta ahorita. ¿Qué me dicen de eso? A mí me generó un error, Sí, sí lo ¿verdad? No descargué. de hacer la nueva conexión por los, ¿cómo se llaman? Delimitadores. Ajá, le generó un error, pero no al abrirlo. Me imagino que usted le generó un error, pero cuando quiso abrir el Power Query, el editor de Power Query. Sí, correcto. Ya al querer transformar los datos, porque o sea, hacía referencia al archivo, a la ruta, mejor dicho, ¿verdad? Donde estaba el Sí, eso voy a documento en explicarlo su ahorita. computadora. Ajá. Pero sí, ese fue el error de que Sí, sí, sí. había un problema con los delimitadores. Sí, bueno. Bueno, en primer lugar, para ponerlos un poco más en contexto la tarea, que ya pueden irla trabajando. Eh, les dije, está aquí, trabajo de clase. Aquí la van a tener que subir, ¿verdad? Cada quien va a tener su espacio para subir un archivo PBIX. Entonces, en este documento sin título están las instrucciones, ya medio las había leído ayer. Entonces, miren, el objetivo es este, que ustedes sigan las instrucciones y hagan lo que tenga que hacer aquí en la... Yo les digo, esto ya lo podrían intentar, la importación. Ahora, respecto a la plantilla que tienen este archivo PBIT, como les digo, es como que ya tenga usted los objetos visuales colocados solo para añadirle datos y formato. Lo voy a ejemplificar aquí, mire, ya voy a guardar este informe, pero digamos que este informe, yo quiero la plantilla de este informe. Entonces yo voy a archivo, voy a guardar como, busco algún lugar donde guardarla, y mira aquí en tipo lo guardo como archivo PBIT. Ojo, no quiero inducir a confusión, quiero que presten atención. Esto lo estoy demostrando para crear plantillas. La plantilla que usted ya tiene cargada aquí en el Classroom, usted tiene que guardarla como un archivo PBIX. Aquí dice al final de las instrucciones, usted solamente lo que va a hacer es descargar este archivo y abrirlo y trabajar ahí. Aquí al final dice perfectamente nombre, apellido, proyecto, punto PBIX. O sea, como hemos trabajado los dashboards hasta ahora. Lo que estoy haciendo es un aporte extra para que sepan también cómo crear plantillas, porque es necesario también tener ese conocimiento. ¿Estamos? De acuerdo. Muy bien. Ahora, para crear una plantilla, usted solamente guarda su archivo en guardar como archivo de plantilla Power BI, punto .pbit. Entonces, mire, lo voy a guardar y lo que me va a hacer es que no me va a cargar los datos. Mire, lo que me va a cargar es la disposición de los objetos visuales en las diferentes páginas. Usted le puede agregar una descripción aquí a su plantilla. Yo no lo voy a hacer. Le voy a dar a aceptar. Ya se me debe haber guardado.
Entonces yo vengo aquí, cierro, guardo los cambios y debería estar por aquí. Sí, aquí está, mire, solo que... ¿Cuál es cuál? Bueno, este de aquí, tal vez no se mira muy bien el icono. Es que le puse el mismo nombre que el que ya tenía el informe. Pero es un archivo de plantilla. Aquí le voy a cambiar el nombre. Este es plantilla semana 2. Entonces mire lo que pasa cuando yo lo abro. ¿Qué les va a pasar a ustedes cuando abran el archivo? O sea, descarguen y abran el archivo de la tarea para trabajarlo en Power BI Desktop. Bueno, se supone que está cargando todavía. Bueno, no sé por qué me lo cargó aquí todo. No, la verdad sí sé por qué. Me lo cargó con todo y datos, pero lo ideal es que usted plantilla, vaya, podría dejarle una imagen de fondo, pero tendría que dejar, por ejemplo, estos objetos vacíos. Mire, vamos a quitar todo esto. Le voy a quitar los segmentadores de datos. Voy a quitarle las columnas a esta tabla. Voy a quitar los países de aquí, de aquí. Lo mismo este mapa, le quito todo lo que tenga. Esto no es necesario hacerlo, ojo. O sea, imagínense que yo abrí un archivo nuevo de Power BI y lo que hice simplemente fue, en vez de ponerme a agregar datos, empecé a poner ahí eh, objetos visuales en la página y le cambié el fondo. Eso es lo único que hice. Tal vez le puse un tema eh, por aquí. Vaya, solamente le puse este navegador, este botón de borrar filtros y imaginémonos que puse estos objetos. No tengo datos cargados, entonces este de aquí le voy a dar eliminar del modelo. Entonces, mire, si usted no tiene datos cargados, aquí le aparece no ha cargado datos, y me dice esto, para crear un objeto visual se necesitan datos, usted simplemente lo puede ignorar. Y entonces esto, así sin datos y solamente con los objetos visuales puestos, lo puede cargar como una plantilla. Ve, lo puede guardar como una plantilla. Entonces yo vengo aquí, archivo, guardar como, busco el lugar donde lo quiero guardar y lo quiero guardar como un archivo .pbit. Plantilla semana 2, la voy a reemplazar. Le doy una descripción, aceptar, y ya me lo guardo como plantilla. Entonces si yo cierro esto y vuelvo, bueno, aquí no,
Aquí me va a pedir guardar cambios, pero ya no cambios como plantilla, sino como un archivo dashboard, PBX. Pero sí, lo mismo, si usted viene aquí, abre la plantilla, ya tendría cargado ese fondo con esa paleta de colores y los objetos visuales dispuestos ahí solamente para que usted empiece a cargarle datos. Mire, aquí sí lo voy a demostrar cómo se ve ahí, sí. Miren, eso es lo que tiene. Sin datos y listos para trabajar. Lo único que tendría que hacer usted es venirse aquí a transformar datos para abrir Power Query y cargar el archivo de Excel de la tarea. Otra cosa, en las instrucciones no se los dice y no se los quise dejar porque, bueno, no es que sea imposible hacerlo, pero nos vamos a enfocar en el aspecto técnico de Power BI, no en el aspecto de diseño. Eh, Bueno, vieron cómo dejé el informe yo, ¿verdad? Con un fondo entre anaranjado, amarillo. Esas imágenes de fondo simplemente puse unos rectángulos en Canva y ajusté los objetos a esos rectángulos, de sus tamaños. Pero si se fijan, es un trabajo fuerte. O sea, no es, por lo menos sus 2 horas les puede llevar. A mí me tomó eso. Solamente darle formato a ese informe. Saltando Y el luego, bus. Valeria, ¿tiene algo que decir? Mira, aquí se está cargando. Entonces, bueno, lo que hice externo fue configurar estas imágenes de fondo. Simplemente las hice en Canva con varios rectángulos, luego ajusté los objetos a estos rectángulos. Ahora, lo que hice después fue ponerle fondo de un color amarillo que seleccioné para cada uno de estos controles, estas segmentaciones de datos a esta tarjeta, y eso implica también cambiar el tamaño de fuente, venir aquí también esta tabla, le puse otro formato, como pueden ver, no tiene fondo en blanco, sino que tiene un fondo semitransparente que se combina con el recuadro de atrás. Entonces, eso no está contemplado en la tarea, solamente con que cumpla las instrucciones, pero si usted lo quiere hacer, si le da tiempo de hacerlo, pues es bienvenido. ¿Entendido? ¿Alguna consulta o comentario? Muy bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos el día de mañana. Empezamos un nuevo informe, pendientes del Classroom, porque ahí voy a subir los datos que vamos a trabajar. Son 9 archivos de Excel. Entonces, pendientes con eso ahí en el Classroom antes del curso, mañana. Y ya, como les dije, ya pueden ir empezando la tarea. Cualquier cosa me pueden preguntar. Pasen buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes.